lo tenemos en los estudios de la M530 a Rodolfo Tailade. Rodo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Eva, buenas tardes, feliz día de la militancia. Gracias. A todos y todas. Le decimos un feliz día a los oyentes también, ¿eh? Por supuesto, sí. Por supuesto, porque es una experiencia de vida que a partir de Néstor y Cristina se potenció de manera notable, más allá de que por supuesto que siempre existieron los militantes, pero la verdad que toda esta fuerza de nuestro espacio y la estigmatización que viene de frente, que viene de la contra, quiere decir que la militancia está más activa que nunca. Así que felicidades para todos. Lo que traje hoy, Eva, es la columna. Voy a hablar sobre lo que ocurrió ayer, que en definitiva es lo que ocurrió ayer en el Senado de la Nación, respecto de la designación de los consejeros del Senado para el Consejo de la Magistratura, que si bien terminó ayer, o por lo menos terminó un capítulo de la película ayer, viene desde hace varios días, ¿no? Ya hemos hablado de este tema, pero bueno, ayer se dio una novedad que no había pasado nunca hasta ahora, en que yo tenga memoria, a partir de la creación, la existencia del Consejo de la Magistratura, es que los candidatos del Senado de la Nación, la propuesta del Senado de la Nación fue votada en el recinto. Eso no había pasado nunca, porque hasta ahora el procedimiento era que cada bloque que tenía derecho a proponer miembros para el Consejo de la Magistratura hacía esa nota, esa propuesta formal ante la presidenta del cuerpo, y era la presidenta del cuerpo que, a pedido de los bloques, a través de un decreto, designaba a los senadores y notificaba al Consejo de la Magistratura. Eso ayer cambió, porque si bien el primer paso, es decir, los bloques propusieron a la presidenta decidió poner en consideración del cuerpo las propuestas, y bueno, y el cuerpo es el que votó. Supongo que para que quede de manera prístina cuál es la voluntad del Senado de la Nación, y que me parece que lo tenga en cuenta la Corte a la hora de evaluar, porque seguramente esto va a generar alguna repercusión. Así que me pareció muy sensata la decisión, la estrategia del oficialismo ayer, que bueno, recibió el respaldo unánime del cuerpo, en función de que la oposición no había bajado al recinto. Hoy estuviste en tus intervenciones dando cuenta de esto. En definitiva, lo que se habla es de que Cristina, hoy, la oposición en sus comunicados de prensa, en su conferencia de prensa de ayer, la prensa monopólica en las tapas de hoy, hablan de manera persistente de que Cristina volvió a incumplir el fallo de la Corte, que había desplazado a Oñate. Cristina vuelve a tensar al máximo la institucionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que acá Cristina, más allá de que por supuesto es la conducción política del espacio político, lo cierto es que Cristina, como presidenta del cuerpo, solo de alguna manera se encarga de comunicar la decisión de los bloques al Consejo de la Magistratura. No es una definición de Cristina. De hecho, ayer ni siquiera el decreto del Senado fue firmado por ella, porque estaba a cargo de la Presidencia de la Nación, y lo tuvo que firmar Claudia Ledesma, que es la vicepresidenta, o la presidenta provisional, digamos, del Senado. Pero acá además hay una contradicción, es decir, vemos que la oposición habla permanentemente de que estas cuestiones no tienen nada que ver con la agenda de la gente, con la prioridad de la gente, etcétera. Sin embargo, los medios de comunicación de ellos ponen en tapa y durante varios días esta cuestión. O es o no es prioritario. Ayer conocimos, a partir también de algunas intervenciones en el Senado, qué clase de prioridad debería ser la justicia, ¿no? Porque conocimos que la Corte decidió prorrogar la cautelar que metió Clarín para básicamente aumentar, cuando se le cante, el costo de los celulares y de Internet. Así que me parece que contar con un poder judicial democrático es prioritario. Pero más allá de eso, digamos, insisto sobre el fallo de la Corte, ¿no? El fallo que desplazó a Oñate.
El fallo es un mamarracho en términos jurídicos, es muy flojito, pero es una operación política, en definitiva, de máxima gravedad que está siendo llevada adelante. La ventaja, de alguna manera, es que fue ejecutada de manera impresentable, es decir, el fallo tiene fundamentos que claramente no le alcanzan para intentar evitar las nuevas designaciones, las que ocurrieron ayer en el Senado. Igual quiero volver sobre el fallo trucho, es decir, ya lo dije una vez, pero es un fallo trucho al que le falta una firma. Son 3 firmas. Una es la de Rosati, que no podía firmar el fallo, porque era juez y parte, porque estaba decidiendo sobre sus colegas, es decir, básicamente él está armando a su medida, el Consejo de la Magistratura. No quiero que esté Doñate, quiero que esté juez, no quiero que esté fulano, digamos, no solamente que es un delirio y una intromisión en el funcionamiento del Senado, de manera inadmisible, sino que además es absolutamente ilegal todo lo que está haciendo. Y yo creo que entre otras cosas está tratando de armar a medida su Consejo de la Magistratura, porque la verdad no puede seguir el Consejo en las condiciones en que está funcionando. 2 plenarios en los últimos 7 meses, y esos 2 plenarios se hicieron, o mejor dicho, solamente 2 plenarios, porque Rosati se dio cuenta que se le va a pudrir el rancho ahí, que ya no se soporta más toda esta situación. Y fundamentalmente que vino, porque se dieron cuenta, los consejeros del oficialismo se dieron cuenta que Rosati vino a consolidar un estado de cosas, fundamentalmente a que no salga el concurso por el que se van a cubrir las vacantes de Brugli y Bertuzzi. Sí. Ahora, ¿es un delirio el fallo? ¿Es un mamarracho? Sí, pero ni aún así dice el fallo lo que la oposición pretende que diga. Es decir, la oposición quiere que el fallo de la Corte se aplique al periodo del Consejo de la Magistratura que arranca mañana, cuando el fallo es clarísimo en que solamente abarcaba el periodo de tiempo que va desde que la Corte sacó el fallo del diciembre del año pasado, volviendo a resucitar la vieja ley del Consejo, hasta mañana, que se produce el cambio total de los consejeros. Entonces, en realidad, Rosati mañana le tendría que tomar juramento a Doñate, digo, porque entendiendo el fallo, digo, si el fallo es para el periodo que pasó, exactamente. Digo, no hay razón para que Rosati no le tome juramento a Doñate. Bueno, vos fíjate que para el periodo que termina, para el cual fue designado Doñate y luego se produjo su desplazamiento por el fallo, Rosati también le tomó juramento. Claro. Le tomó juramento, está bien, había acciones judiciales pendientes, todo lo que quieras, pero le tomó juramento, con lo cual ahora mucho menos argumentos tiene para evitar ese acto. Con lo cual, efectivamente, Eva, en realidad el martes en principio, porque esa era una de las cosas que tenía, porque traje acá la acordada de la Corte que sacó el 15 de noviembre, fue ayer. Es una acordada de la Corte, básicamente el Rosati, presidente del Consejo, le comunica a Rosati, presidente de la Corte, que Rosati le tiene que tomar juramento es así, digamos, es así. Y la Corte reconoce en esta acordada los consejeros que hasta ahora han sido elegidos: los 2 consejeros del ámbito académico, los 4 consejeros del estamento de abogados, entre los cuales está Héctor Recalde, los consejeros jueces y el consejero del Ejecutivo, que nuevamente va a repetir Jerónimo Ustarroz en esa función. La Corte entonces reconoce la validez, la legitimidad de estos consejeros y establece que el martes que viene va a tomar en la Corte Suprema le va a tomar juramento a estas personas. Falta qué decisión va a tomar respecto de los senadores y los representantes del Congreso, senadores y diputados que vayan a integrar el cuerpo, que deberían estar siendo notificados, deberían notificarse al Consejo en el día de hoy o mañana. Con lo cual entiendo que Rosati el martes debería también tomarle juramento, digamos, no solamente a los que ya definió, sino a la totalidad del cuerpo. Por supuesto que va a haber va a haber judicialización de esto, porque ya están diciendo que el fallo
que estamos diciendo que solamente alcanzaba al otro periodo, tiene que ser aplicado para el que viene, y de hecho están pidiendo que Rosati le tome juramento a juez sin que la presidenta del Senado haya designado a juez, a instancias del es decir, hay toda una movida abajo que... el titular de los diarios fue Cristina no cumplió el fallo. Exacto. Y la verdad que es muy claro el fallo respecto de que el periodo tiene que ser el que arranca con el fallo de diciembre del año pasado y termina el día de mañana. En ese marco señaló la Corte que debían petrificarse los bloques, tal como estaban al momento de la sentencia, es decir, diciembre del 2021. Y efectivamente, en ese momento, el bloque del oficialismo era uno solo. Ahora, esta es la intromisión inadmisible. No tienen que... ¿Desde cuándo? Porque además el argumento... Petrificarse. Esa es la palabra. Sí, se habló de petrificarse en el momento para la foto, digamos, del fallo, esos eran los bloques. Cosa que además... después terminó siendo absolutamente desmentida por los hechos, porque una de las cosas que decía Rosati, o decía la Corte, para no darle validez a esa división de bloques, era que supuestamente era un engaño. ¿Te acordás? La descalificación a Cristina era un engaño, era una artimaña, solamente al efecto de capturar un consejero. Bueno, resulta que hace un año... menos, 8 meses, 9 meses que se produjo la división, en abril fue. se consiguió el consejero, y resulta que los bloques siguen funcionando de manera distinta, con lo cual no sé cuál es el engaño. Si no, también tendríamos que ir al bloque de enfrente, porque Juntos por el Cambio es un interbloque que tiene 3 o 4 bloques en el Senado, en el Diputados tiene 3, y la verdad funcionan como un bloque, más allá de que haya diferencias y qué sé yo, también son un bloque. Con ese criterio le correspondería un solo diputado, a un solo consejero, pero digamos que eso forma parte de estas interpretaciones disparatadas. El fallo está claro que decía que es para el mandato que termina el 18 de noviembre, es decir, mañana. Por supuesto que esto está abierto. El 18 de mañana seguramente el Congreso notificará a sus miembros, sus representantes al Consejo. La semana que viene veremos si juran o no. Pero más allá de todo, se viene una disputa judicial en torno a esto, sobre la base de este mamarracho de considerar que el fallo es para toda la vida, digamos, ¿no? Y cuando la verdad que el propio fallo, muy a pesar seguramente de la Corte, dice que sus alcances, sus efectos terminan mañana.